Guardabosques de Reddit. ¿Cuáles son sus historias completamente inexplicables? Yo era guardabosques en el Parque Nacional de los Glaciares, en el norte de Montana. Recibimos una llamada sobre las 3 de la mañana de un campista en apuro cerca de nuestro puesto, pero que requería una caminata de 45 minutos a través de un terreno bastante rocoso para llegar allí. Así que nos preparamos y empezamos a caminar. Mi compañero y yo estamos a unos 30 minutos de nuestro destino cuando tengo la sensación de que algo no está bien. Hay que tener en cuenta que está muy oscuro y que solo usamos linternas frontales en medio del territorio de los osos pardos. Estamos a unos 10 minutos y empezamos a oír el sonido de un bebé llorando, así que nos ponemos en marcha, empezamos a gritar y a movernos más rápido, hasta que noté algo extraño y fue cuando entré en pánico. El sonido del llanto del niño se reproducía en bucle, era el mismo llanto una y otra vez. Le dije a mi compañero que se detuviera y escuchara para comprobar que no me estaba volviendo loco. Él era un recién contratado y vi como todo el color de la cara del novato se desvanecía cuando se dio cuenta. Decidimos salir a toda prisa de allí temiendo por nuestras vidas y por lo desconocido. Nunca más recibimos una llamada de un campista abandonado después de que nos fuéramos. Todavía me da escalofríos contar la historia. No soy un guardabosques, pero fui a acampar a una montaña con un amigo. Teníamos un fuego encendido y estábamos charlando y jugando con el fuego cuando escuché un sonido muy débil que me distrajo de la conversación. Le dije a mi amigo que se callara un segundo y ambos escuchamos atentamente. Podíamos oír a una mujer cantando a lo lejos lo que parecía una melodía medieval muy antigua. No podíamos distinguirla porque cantaba en otro idioma. Estábamos lejos de cualquier otro camping, ya que nos gustaba acampar en nuestros propios lugares, lejos de cualquier cosa que pudiera tener otras personas. Nos asustó, pero lo que lo hace más extraño es que terminé publicando fotos de nuestro campamento en Facebook, y otro amigo reconoció el lugar y me preguntó si había escuchado algo raro. Le dije, ¿por qué lo preguntas? Continuó explicando cómo él y otro de nuestros amigos comunes estaban cerca de ese camping en una noche diferente con uno de sus perros y escucharon a una mujer llorando mientras venía por la carretera que pasa por el sitio. Decidieron comprobar si estaba bien, pero cuando llegaron a la carretera y la llamaron, no hubo respuesta y el llanto cesó inmediatamente. Les pareció extraño, pero decidieron volver al campamento. Cuando volvieron, encontraron a su perro convulsionando junto al fuego y echando espuma por la boca. Lo levantaron, se subieron al coche y empezaron a bajar la montaña a toda prisa. Dijo que el perro se quedó flácido en sus brazos durante el descenso y pensó que había muerto, pero una vez que llegaron al fondo de la montaña el perro se despertó inmediatamente y actuó como si no hubiera pasado nada. Inmediatamente asumieron que había algo maligno en esa zona. Cuando me estaba contando esta historia, me puse blanco como un fantasma, y una vez que terminó, le expliqué lo que mi otro amigo y yo escuchamos cerca de nuestro campamento. Realmente me asustó, porque mi amigo con el perro terminó subiendo a la montaña conmigo, y me mostró donde todo bajaba que resultó ser exactamente donde estaba escuchando el canto la noche que fui a acampar. En un parque nacional, en una escalada rocosa de difícil acceso, había un campamento conocido por los sucesos extraños. Una de ellas es cuando el grupo estaba acampando en medio de la noche cuando los sonidos más inusuales y demoníacos llegaron sonando desde el otro lado de un desfiladero. Los campistas podían decir que eran dos criaturas diferentes yendo y viniendo, y los sonidos y frecuencias eran imposibles de ser humanos o cualquier animal conocido en la zona. Si no me equivoco, esto ocurrió en diferentes ocasiones y se hizo una grabación que es realmente extraña. En otra ocasión en ese mismo lugar, mientras dormían dentro de su estructura de campamento que consistía en troncos y palos, escucharon el inconfundible sonido de su campamento siendo destrozado y arrasado por animales muy grandes y fuertes que supusieron que eran osos u otro animal. Temiendo por sus vidas y esperando hasta la mañana, se sorprendieron al encontrar el campamento completamente intacto. La última anécdota en este mismo lugar tiene lugar en pleno día. Mientras estaban sentados para almorzar, un rayo horizontal de luz blanca que casi parece una bombilla fluorescente, flota suavemente por el campamento ante todos, antes de detenerse y desaparecer. Con el tiempo,
han desmantelado el campamento y creo que han ocultado su ubicación. No soy un guardabosques, pero mi vecino solía ser uno para el servicio de parques nacionales. Me contó 2 historias espeluznantes. Mi favorita es la vez que estaba haciendo la ronda en un parque de los Apalaches. Era una noche preciosa, con una luna brillante, el cielo despejado y una agradable temperatura. De todos modos, a los 30 minutos de su turno sintió que algo líquido le tocaba el hombro. Aunque era una noche clara, no pensó en ello porque podría ser un animal haciendo sus necesidades en el árbol. De todos modos, lo limpió solo para notar que el líquido era pegajoso. Alumbró con su luz los dedos y vio sangre, lo que le sorprendió, pero no tanto como lo que vio a continuación. Cuando iluminó el árbol con su luz, muy arriba estaba el cadáver de un ciervo macho destrozado. Su cuerpo estaba totalmente desgarrado y retorcido. Obviamente ver esto es espeluznante, pero lo que realmente le molestó fue que el árbol del que colgaba el ciervo era muy alto y difícil de escalar. Los primeros 20 pies del árbol no tenían ramas y el cadáver del ciervo estaba a unos 100 pies de altura. Cuando volvió al día siguiente pudo comprobarlo. Argumenté que era un puma o algún otro felino. Sin embargo, él no creía que un puma escondiera su presa a tanta altura. También me dijo que no había pumas ni otros felinos grandes en ese parque, y mucho menos en el estado. Esta es la segunda historia que me contó mi amigo guardabosques. Me contó otra historia similar a esta y, si la gente quiere, puedo compartirla más adelante, pero esta historia me asustó un poco más. Quiero advertir a todo el mundo que me contó esta historia mientras tenía unas cervezas encima, así que puede que haya algunos adornos, pero el hombre hizo que fuera una historia más interesante. Esto sucedió en el Parque Nacional New River Gorge en Virginia Occidental. Se trata de un enorme parque de 65.000 acres, con el tercer puente más alto de Estados Unidos, montañas para escalar y toneladas de senderos que serpentean. Cualquiera que haya caminado por senderos naturales sabe que a veces uno se encuentra con rutas laterales, como senderos para ciervos o para bicicletas, que se desvían del sendero principal. Mi amigo no trabajaba en este parque, pero como era guardabosques, le encantaban los parques e iba a varios parques nacionales en su tiempo libre para ver todo lo que ofrece Estados Unidos. Le encantaba este parque y solía recorrer un par de senderos estándar. En un sendero, se dio cuenta de que había un sendero muy tenue que se desviaba del principal, tal vez uno de ciervos. Ese día estaba de humor aventurero y decidió, ¿qué demonios, vamos a ver a dónde me lleva esto? Bajar no fue fácil. No era del todo visible, y tuvo que concentrarse para saber dónde estaba y a dónde conducía. Una buena práctica que más tarde le resultó útil fue marcar a propósito su rastro con ramas rotas, para que fuera más fácil encontrar el camino de vuelta más tarde. Hizo esto por lo menos un par de millas hasta que se encontró con un edificio abandonado. No era un edificio pequeño, tenía unos 2.000 metros cuadrados. Básicamente, no era una cabaña. Ahora, encontrar edificios abandonados en este parque no es del todo inesperado. El Parque Nacional New River Gorge contiene pueblos fantasmas con los que te puedes topar cuando vas por tu cuenta. Sin embargo, esto no era un pueblo fantasma, al menos él no creía que lo fuera, pero estaba oscureciendo a esa hora, así que tal vez la visibilidad no era lo suficientemente buena como para saberlo. Era solo un edificio en medio de la nada, como en todas las historias de terror cliché. ¿Y qué hace mi amigo? Obviamente, tiene que subir y curiosear. Así que sube a inspeccionar el edificio y descubre que no está en el peor estado. Todavía es un edificio relativamente funcional. Las ventanas están intactas. El tejado no tiene agujeros ni mucho moho en la parte superior. El exterior sigue intacto. No hay agujeros. No hay aberturas. Cuando mira el interior se da cuenta de que es una iglesia. Curioso, probó la puerta principal y realmente se abrió. Entró y se escabulló en silencio. Y aquí es donde la cosa se pone espeluznante. Una vez que vio mejor el interior, se dio cuenta de varias cosas. Este no era un edificio abandonado. El interior estaba bastante limpio y parecía mantenido.
No había escombros en el exterior, los muebles del interior no estaban desgastados por la edad y la negligencia, el altar tenía un libro desgastado, pero todavía funcional, y la señal más obvia de que alguien estaba usando el lugar, había algo de basura en el suelo y algunos adornos allí que parecían relativamente nuevos. Y esto es lo que me parece más espeluznante, pero al mismo tiempo me pregunto si era cierto ya que estaba borracho, es que la iglesia no era una iglesia cristiana. Los ornamentos no eran cristianos. De hecho, nunca había visto nada parecido. Además, el libro en el altar no era la Biblia sino algún otro texto extraño que no reconoció. De todos modos, cuando se dio cuenta de que ese libro no era la Biblia, no se quedó a averiguar qué era. Empezó a tener escalofríos y tuvo esa sensación de malestar de que lo estaban vigilando. Lentamente y con cuidado se dirigió a la salida cuando jura que escuchó algo, y fue entonces cuando salió disparado por el sendero del que venía. Fue muy bueno que rompiera esas ramas antes porque eso hizo que el sendero fuera más visible y le permitió salir corriendo de allí. Ahora, no estoy seguro de si realmente estaba siendo observado y si escuchó algo. Podría haber estado paranoico en ese momento, lo que le hizo escuchar cosas. Pero, es un poco espeluznante pensar que hay una iglesia en el medio de la nada que supuestamente está siendo utilizada para, quién sabe para qué. Me gustaría que hubiera tomado una foto de ese libro. Siempre me pregunté por qué no denunció el edificio. Me dijo que lo hizo, pero todo el mundo asumió que simplemente se topó con un edificio abandonado en las afueras de una ciudad fantasma, o tal vez fue el único edificio que sobrevivió ya que las iglesias a veces están mejor construidas. En cualquier caso, no se resistió y reconoció que quizás se dejó llevar por los nervios. Sin embargo, en el fondo siente que había algo raro en ese edificio, así que quién sabe. Fui guardabosques durante un tiempo en el Parque Nacional de Denali. Denali en invierno no es realmente un destino de acampada, pero hay algún chiflado que quiere probarlo y la mayoría de las veces somos nosotros los que tenemos que rescatarlos, o al menos lo que queda. Fue a finales de enero, a principios de 2009. Recibimos una llamada sobre un incendio en el monte, una fogata, probablemente, y se esperaba de los campistas, pero el guardabosques que enviamos a comprobar los campistas nunca regresó. Así que salí. Era solo una caminata de media hora, pero a medida que me acercaba empecé a preocuparme. Intuición de guardabosques, supongo. Todos los ruidos ambientales parecían haber desaparecido. Incluso el viento había muerto. Solo cuando me acerqué al lugar me di cuenta de las huellas. Era un oso, y uno grande. Si trabajas allí arriba el tiempo suficiente, puedes distinguir fácilmente un animal pequeño de uno grande basándote en sus huellas. No me equivoqué. Había una tienda de campaña, a medio levantar. Parecía que había sido abierta como una lata de atún. La sangre salía de la entrada a unos 4 metros de distancia. Los cuerpos ya apestaban, un olor acre, a pelo y carne quemados. Si lo hueles una vez, nunca lo olvidas. Me paré a unos 3 metros y busqué a tientas mi teléfono. Cuando levanté la vista allí estaba. El oso más grande que había visto nunca. El miedo encarnado. Sus patas estaban llenas de sangre. Solo Dios sabe de dónde vino tan rápido y silencioso. Levantó un enorme montón de nieve y tierra sobre los cuerpos. Viéndolo actuar, solo entonces me di cuenta de que estaban encima de una hoguera ya apagada. El oso se puso de pie, con una altura de 4 metros por lo menos, y se dirigió hacia mí dando pisotones. No pude ni moverme. No se imaginan el miedo que sentí. A 1 metro de distancia se inclina cara a cara. A través del hedor de su aliento putrefacto y del terror que me inmoviliza en el suelo me doy cuenta de una cosa: lleva un sombrero. Un sombrero conocido. Es un sombrero de guardabosques, muy parecido al mío. Probablemente perteneció al tipo que me enviaron a buscar. Que Dios lo bendiga. El oso levanta una garra y apunta hacia la fogata. Luego usa la misma garra para golpearme en el pecho para enfatizar sus palabras. Sí. Son palabras. Tal vez fue el miedo, una alucinación de puro terror, pero el oso habló. Solo 2 palabras, con una voz hecha de gruñidos, de horror infinito. Solo. Tú.
Luego se levantó y se dio la vuelta. El alivio de verlo irse me hizo desmayar y cuando desperté estaba de nuevo en el albergue, tumbado en un catre médico. Le conté mi historia a todo el mundo y solo los guardabosques más nuevos la descartaron como histeria. Oh, solo se acercó demasiado a un oso y su mente se volvió loca, pensaron. Los guardabosques más veteranos, los de toda la vida, se limitaron a asentir en silencio. Hay que tener cuidado, dijo uno de ellos. Nadie volvió a hablar de ello.